La mente humana es muy compleja, tan compleja que a día de hoy aún existen muchas incógnitas sobre su origen y funcionamiento, incógnitas cuya solución ha sido tan evasiva para los estudiosos de la mente humana durante tanto tiempo. Si bien se han hecho grandes avances en neurociencia y psicología en lo que va de las últimas décadas, lo cierto es que aún estamos lejos de desencriptar y entender el código fuente de la mente en toda su complejidad. En este video quiero hablarte sobre uno de esos fenómenos sin respuesta, el cual, si bien solo cuenta con evidencia puramente anecdótica, cuando te hable de él estoy seguro que despertará tu curiosidad y estimulará tu imaginación. Así pues, permíteme que te hable sobre el fenómeno de los egomuertos. En diferentes doctrinas a lo largo y ancho del globo, se ha descrito a la muerte del ego como un estado trascendental, en donde se pierde la noción de la propia identidad personal del ego, deja de existir un yo, y en su lugar queda una entidad impersonal, que carece de los defectos y debilidades propias del hombre. Dejan de existir la codicia, la ambición, el orgullo, la vanidad y demás facetas del ego responsables del sufrimiento e infelicidad del hombre. Por tanto, tras experimentar la muerte del ego, sobreviene un llamado estado de iluminación, en donde se posee plena paz y sosiego, y un entendimiento superior del lugar que ocupas en la existencia. No pocas han sido las personas que han intentado alcanzar dicho estado de iluminación, ya sea por cuenta propia o a través de diversas doctrinas místicas, cuyos líderes y gurús aseguran a pies juntillas poseer la preciada fórmula para la iluminación. Sin embargo, es bien sabido que estas supuestas recetas místicas no suelen ser otra cosa que bulos y estafas, puesto que aquellos que buscan la iluminación generalmente lo único que obtienen por resultado es precariedad económica y una gran cantidad de tiempo desperdiciado. La cuestión aquí es que realmente no existe un método comprobado para alcanzar la iluminación. Si bien las propuestas más, llamémosle, ortodoxas, son la meditación y el uso de enteógenos para inducir estados alterados de conciencia que conduzcan a un posterior estado de iluminación, lo cierto es que estos métodos bien pudieran no ser exitosos. Sin embargo, y de manera un tanto irónica, existen personas que sin ningún método o premeditación han alcanzado la iluminación de manera accidental. Así que permíteme contarte acerca de la experiencia de estas personas. En primer lugar tenemos a U.G. Krishnamurti, quien, según sus propias afirmaciones, cuando contaba con 49 años de edad, padeció un periodo de dolencia que le sumió en una muerte clínica. Cuando se recobró de las secuelas de aquel suceso, Krishnamurti había resurgido como un hombre nuevo. Había sufrido una transformación psíquica y espiritual. En años previos a su padecida calamidad, Krishnamurti había sido un ferviente buscador de la iluminación y de la grandeza espiritual. No obstante, su búsqueda no solo había sido infructífera, sino que también lo había dejado en la precariedad económica. Y ahora, de la nada, había conseguido lo que antaño tanto se había esforzado por encontrar. A consecuencia del ente impersonal en que se había convertido, su concepción del mundo y de sí mismo se volvió muy diferente. Krishnamurti afirmaba: no existe tal cosa como un tú viviente. Eres solo un cuerpo ocupándose de lo suyo, lo cual es vivir y obedecer a la biología. Krishnamurti no se concebía a sí mismo como un líder espiritual. Rechazaba toda petición de aquellos que buscaban su consejo. Aseveraba que su escape del sufrimiento del ego había sido un mero hecho fortuito. No había nada que pudiera hacer o decir para ayudar a los demás, ni nada que ellos pudieran hacer o decir para ayudarse a sí mismos. De forma controvertida y un tanto cómica,
Aseveraba que todo lo que cualquier persona creyera saber estaba con seguridad equivocado. Otro caso remarcable de iluminación por accidente es el del doctor australiano John Wren Lewis, quien estuvo al borde de la muerte por envenenamiento, cuando súbitamente despertó en el hospital en un estado de iluminación. Al igual que Krishnamurti, aseveró que su iluminación ocurrió de manera espontánea, e igualmente advertía sobre los gurús que ofrecen sus recetas para la iluminación. Lo gracioso del caso de John es que él ni siquiera era un hombre religioso, y nunca había sentido el más mínimo interés por las doctrinas místicas ni por la búsqueda de la grandeza espiritual. No obstante, John ahora era un ego muerto, y tras su despertar llegó a percatarse de que existía una extraña correlación entre el fenómeno de la iluminación y la experiencia cercana a la muerte. Él teorizó que esto podía deberse a que quienes sufren una experiencia cercana a la muerte se sienten a veces aliviados de la ansiedad que les provoca el inminente final, disociando su conciencia egoísta y conmutándola en una conciencia impersonal. El tercer caso de iluminación accidental del que quiero hablarte es el de Susan Seagal, quien un buen día se dio cuenta de que su ego había sido borrado. Las luces estaban encendidas, pero ya no había nadie en casa, y su iluminación ocurrió completamente de la nada, sin previo aviso. Simplemente sucedió. Intentó definir su nueva situación de la siguiente manera: es una experiencia difícil de describir, pero a la vez inconfundible. Cuando el yo personal desaparece, no hay nada que pueda identificarse como tu ser. El cuerpo es solo un contorno, vacío de todo lo que anteriormente le hacía sentirse tan lleno. La mente, el cuerpo y las emociones no se referían ya a nadie. No había nadie que pensara, nadie que sintiera, nadie que percibiera. No obstante, la mente, el cuerpo y las emociones seguían funcionando a la perfección. Aparentemente no requerían de un yo para seguir haciendo lo que siempre habían hecho. El caso de Susan tiene un giro de tuerca que lo vuelve más extraño y un tanto perturbador. Y es que un año después de su iluminación, Susan falleció a causa de un tumor cerebral. Hecho que da mucho que pensar, puesto que abre el terreno a la especulación de una posible correlación entre un cerebro enfermo o que sufrió algún daño y el fenómeno de la iluminación. No obstante, no fue posible establecer una correlación concluyente entre el borrado de su ego y el tumor en su cerebro, así que aún es una incógnita. El último caso del que quiero hablarte es el de Dettem Horwitz, quien sufrió una muerte clínica por choque anafiláctico y que por fortuna logró ser resucitado. Tras recuperarse, pudo describir cómo se sentía estar muerto. Su declaración fue la siguiente: no me quedaba el menor vestigio de prepotencia. La muerte parecía haber suprimido mi ego, los apegos que tenía y quién había sido yo. Mi pasado había sido borrado de golpe. La personalidad era una vanidad, un engaño complejo. No tenía ninguna identidad en la muerte. Horwitz no permaneció en ese estado de muerte del ego por mucho tiempo. Con el paso de los días, recobró su estado de conciencia habitual. Este hecho pudo ser una tragedia o una fortuna, según a quien se pregunte, puesto que quizá para este punto haya quienes se estén cuestionando si la muerte del ego es en realidad un estado deseable del ser. Para algunos puede que esto sea lo más cercano a estar muerto en vida, ser un zombi carente de ambición y voluntad, pero para otros puede que la muerte del ego se trate de la única vía de escape al sufrimiento que representa vivir y ser autoconsciente. Pero dime,
¿Tú qué opinas de estos casos? ¿Te gustaría ser un ego muerto? Deja un comentario con tus pensamientos al respecto. Yo soy Valgen. Me dio gusto saludarte. Nos veremos en las sombras.